¿Ayuda? Yuri Petrovich, no se preocupe, no tengo COVID. He hecho una prueba. Un resfriado común. No confío en estas pruebas, como tampoco en los médicos en general. Digo que no es contagioso. Bueno, la precaución no está de más. Dime. Sí. Bien, nos vamos. Dani, encuentra, por favor, a Andriy y Pasha. Bueno, ¿qué tenemos? Entonces, 2 muertos. 2 en reanimación en estado grave. El director está bien, se recupera del shock. Qué día tan fructífero tenemos hoy. Todos bebían champán. El alcohol mata. Parece que fueron envenenados. El mal alcohol puede causar envenenamiento. No lo sé. No se muere tan rápido por el alcohol malo. Deben pasar al menos 2 horas. ¿De dónde vienen esos conocimientos tan profundos? No te desvíes del tema, por favor. Y tú necesitas descansar y recibir tratamiento. Estoy bien. Entonces, dices que estás bien, la tos es seca y fuerte. Si no quieres un día libre, tal vez puedas tomar vodka. Con pimienta ayuda. Es un mito. El alcohol no ayuda. Lo único es que así puede no ser tan aburrido estar enfermo. Eso para empezar. Y en segundo lugar, yo en general no consumo alcohol. Yura, ¿qué estás haciendo? Tengo miedo de que nos contagie a todos. Te lo digo en serio. No te preocupes Vaya, mucho. lo trajiste. Una plaga no se pega a otra, seguro. Ni siquiera los gérmenes querrán ser amigos con usted. Veremos cómo te reirás cuando empecemos a ahogarnos de tanto toser. Yo entonces, todo listo. Yuri Petrovich, sospecho que usted podría haber preparado algo allí. Y sinceramente, la idea es mala, sí. Esto ya es demasiado, Yuri. Para desinfección. Bueno, saben, es mejor prevenir que lamentar. Ay, caray, honestamente tengo miedo de que si Sofía huele algo, nos echarán a todos al diablo. ¿No o qué? Estamos todos fritos. Tenemos un expediente sobre las víctimas. Más precisamente, sería más correcto decir que no tenemos nada. ¿Nos contarás sobre este rompecabezas? Sí, son puros como un bebé. No tienen antecedentes penales y no aparecen en ninguna de las bases de datos. ¿Y tal vez hay alguna conexión antigua entre las víctimas? No, no hay. Lo comprobamos. ¿Y los que sobrevivieron? Los que sobrevivieron son el director que no bebió champán en absoluto y la secretaria que ahora está en cuidados intensivos. Ay, ay, qué caliente. Entonces dilúyelo con agua fría. Tenemos un dispensador de agua. Yuri Petrovich. Oh, ay. Pero Sí, cuidado. Escuché que dicen que no es bueno abusar del agua del dispensador. Bueno, vale. Podemos recolectar información sobre el director y la secretaria, pero me parece que los análisis mostrarán que se envenenaron con alcohol de mala calidad. Es bueno que tenemos una política de cero alcohol, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Y está bien que todos lo apoyan. Somos un equipo. Algo así como que el agua huele mal. Esto que yo estoy limpiando con toallitas de alcohol. Bueno, ya sabes, para desinfectar. Sí, eso. Hola. Hay que hacer análisis de las víctimas, pero nadie trae muestras. Entonces, decidí venir yo misma.
Escucha, leí en algún lugar que cuando te ignoran eso despierta aún más interés. No pensé que funcionara así. En resumen, Pasha. No pareces muy bien. Es evidente a simple vista. Necesitas descansar. Sabes, a veces hay que darse fiestas. Y bueno, sé cómo organizar fiestas. Aquí tienes 3 estómagos de amantes de hacer fiestas. Haz los análisis. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Y bien? ¿Algún resultado ya está listo? Pronto estarán aquí. Ya tengo las muestras. Estamos esperando mucho. ¿Qué dices? 99,9% que es envenenamiento. Los órganos de las víctimas muestran claras señales de daño por veneno. Veneno. Eso es figurativo. Es como alcohol de contrabando, Veneno en el sentido de veneno. por ejemplo. Ácido cianhídrico. El hígado tiene un persistente olor a almendra. Si tienes ganas, podemos olerlo. No siento nada. He perdido el sentido del olfato. Es decir, no sientes en absoluto el aroma del alcohol que emanas. ¿De qué te ríes? ¿Qué alcohol? Esto es jarabe para la tos. Lo acabo de tomar. No bebo en absoluto. Estupendo. Hola, ¿estás ocupada? No, entra. Yo quería felicitarte por tu iniciativa. Gracias. Esto no es sarcasmo, ¿verdad? No, Solo dime si hago algo mal. Bien, pero todo está genial. Uf, gracias a Dios. ¿Los resultados están listos? Sí, por supuesto. Se ha encontrado ácido cianhídrico en el champán en una dosis letal. Basta con un pequeño sorbo para que la muerte esté garantizada. Espera, no entiendo cómo se puede descorchar una botella de champán, echarle veneno y volver a taparla. Bueno, es muy simple. Ahora existen estos tapones stoppers y también se pueden introducir con una aguja fuerte. Para una persona experimentada no es un problema. Claro, gracias. Escucha, Pasha es un bombón, ¿verdad? Y de inmediato comprendió que era un envenenamiento e incluso identificó correctamente el veneno. Un bombón. No hay otra palabra. Bueno, el primero. Novikov, 50 años, empresario. Ahora posee una empresa de ventas inmobiliarias. Antes tenía un imperio completo, más de 10 empresas. Ganó su primer capital en los 90. Bueno, una historia clásica. Un gángster exitoso se convirtió en un empresario fracasado. Casado, sin hijos, lleno de deudas. Perfecto. Tal vez esto ocurrió debido a deudas. Matar a tus compañeros de trabajo no es una opción. No pagarías el crédito. Por cierto, todos los créditos están a su nombre, no están a nombre de los empleados. ¿Qué pasa con la secretaria? Bueno, entonces, Lina Sobchenko, no hay nada criminal sobre ella. Realmente hay muy poca información sobre ella. Se sabe que en la oficina de Novikov ella ha estado trabajando desde hace poco. Motivo incomprensible. ¿Por qué envenenar a 3 empleados de una pequeña oficina? Pues... o tal vez querían matar a uno. Y otros simplemente se encontraron en el lugar y momento equivocados. Por cierto. Había una versión de trabajo, intoxicación con mal alcohol. Bueno, eso es todo, caso cerrado y a relajarse. Entiende, el alcohol de mala calidad suele ser metanol, pero aquí tenemos ácido cianhídrico. Entonces, el asesinato fue planificado. No está claro quién fue el objetivo del asesinato y quién se convirtió en una víctima accidental. Sabes, una cosa está clara. Hay que interrogar a aquellos que sobrevivieron. Esto incluye a Novikov y la secretaria.
Sí, descorché la botella de champán. Pero usted mismo no lo bebió. Ya te dije, llamó mi esposa. Me aparté. Luego pasó lo que pasó. Dígame, ¿hubo conflictos en el colectivo? No, tenemos un equipo amistoso. Todos son uno para el otro. Hacemos todo. Hacíamos juntos. Pero el champán se bebió por separado. Sí. Dicen que les retrasaron el salario y los trabajadores estaban descontentos. Las demoras fueron pequeñas. Un día, 2, tal vez una semana. A veces yo mismo tomaba un crédito, pero pagaba los salarios. ¿El crédito es grande? No mucho. Los acreedores venían por dinero. No, para nada. Estos son mis amigos. Esperarán el tiempo que sea necesario. Pues, ¿sabe quién podría haber tenido interés en envenenar a su equipo? ¿Quizás a usted? No tengo ni idea. Tenemos una pequeña empresa. No nos ponemos en el camino de nadie. No fallamos a nuestros clientes. Hacemos todo a tiempo y con conciencia. Bueno, es una compañía ejemplar, perdón. Sí, acabamos de recibir información del hospital. Galina Sobchenko ha recobrado la conciencia. Su estado es estable. De hecho, los médicos dicen que ya se puede hablar con ella. Gracias, Dania. El estado de su secretaria se ha estabilizado y su vida no corre peligro. Gracias a Dios. Ella es completamente nueva. No tiene la culpa de nada. ¿Y los demás tenían alguna culpa? Ah, no. Es que lo dije así, por decir. Olin Counts. Buenos días. ¿Cómo se siente? Normal. Los médicos dicen, pronto a casa. Perfecto. Dígame, ¿usted tomó ese champán en la fiesta? Bueno, yo tomé un poco por cortesía, para estar junto con el grupo. Creo que eso me salvó. ¿Por qué solo lo probó? Tengo aversión al alcohol. Mi padre tenía problemas con ello. Y el sabor es desagradable, según yo. Así que le entiendo mucho. ¿Y qué pasa con los demás? Lamentablemente, otros no tuvieron tanta suerte como usted. Dígame, ¿quién compró el alcohol? Contador. ¿O el director? No lo sé con certeza. ¿Y sospecha de alguno de ellos? ¿Y usted? No. Ellos son tan amables conmigo. ¿También me recibieron en el colectivo? Tal vez hubo algún conflicto. No me di cuenta. Tal vez alguien de los colegas contó sobre algo. ¿Quién podría desearle mal? Ni siquiera lo sé. Excepto que... No, eso es una tontería. No, cuénteme. Cualquier tontería puede tener significado. El único conflicto que va fue la pelea de nuestro director y su esposa. Ella llegó un día a la oficina, empezó a hacer un escándalo, comenzó a gritar que esto no se lo iba a perdonar. Me llamó con una palabra fea. ¿Y esto ocurre a menudo? Solo lo vi una vez. Pero dicen que ella aparecía tan a menudo. Bueno, yo no quiero decir nada, pero me parece que su relación estaba lejos de ser ideal. Y también dicen que ella tenía un amante. Me da pena esa gente. Los conocía personalmente. Un par de veces la vi cuando venía a la oficina. ¿Su esposo tiene enemigos? No. Él tiene Un pequeño y absolutamente legal negocio. No molestaba a nadie. Hasta donde sabemos, los negocios de su esposo no siempre fueron legales. ¿Cómo ahora? Bueno, él empezó en los años 90 y en ese entonces pocos negocios eran absolutamente legales. O quizás enemigos del pasado. No lo creo. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, si hay enemigos, o hubo, todos se quedaron en los 90.
¿Y esta llamada suya que lo salvó fue planeada o salió por casualidad? No se pusieron de acuerdo. ¿Su esposo sabía que usted tenía un amante? ¿Qué amante? Y no crea tanto en los chismes. Uno lo dijo y se extendió. Yo no tengo ningún amante. ¿Por qué se puso nervioso? Y yo miraría cómo reaccionaría usted si le acusara de algo que no hizo. Pero él seguro tenía un amante. ¿Cómo lo sabe? Buenas personas lo contaron. Entonces lo llamé para averiguar. Y resulta que le salvé la vida. Es su hora. Ajá. Vaya bien. Por ahora, el que parece más sospechoso es Novikov. Compraba champán y él mismo no lo bebía. Quizás sea realmente una coincidencia. Bueno, una coincidencia extraña. Sabe, los compañeros dicen que le encantaba beber. Y sabe, de alguna manera las llamadas telefónicas antes no le molestaban en absoluto. ¿Cuál es el sentido de envenenar a tus propios empleados? Bueno, algo, de alguna manera. Eso es lo que necesitamos averiguar. Y hay que empezar con su pasado criminal. Allí, saben, las conversaciones fueron cortas. Bueno, los métodos eran diferentes. En los años 90, allí disparaban y enterraban vivos. Pero aquí las bromas son de manera más femenina. ¿A qué estás insinuando? Bueno, Oksana, la esposa de Novikov, definitivamente le tenía Y yo rencor. también lo creo. Bueno, las mujeres a veces son más, no sé, como más malvadas y pueden matar por cualquier tontería. Esto es cierto. Hubo un tiempo en que mi esposa solía regañarme por no cerrar los cajones, pero ¿está bien eso? Normal. Nunca pensé que alguna vez seleccionaríamos sospechosos por género. ¿De qué hablas? Sofía cree que el asesino es un hombre y ustedes que es una mujer. ¿Y qué diferencia hay? Hombres, mujeres, hay hechos y pruebas. Ese es el punto. No hay evidencia real por ahora. Bueno, eso es lo que tenemos que encontrar. Escucho. Llamó ese Novikov tuyo. ¿Se quejaba de nosotros? Se quejaba, pero no de ustedes. ¿Qué pasó? Desapareció una suma considerable de dinero de su caja fuerte. Un antiguo bandido acude a la policía en busca de ayuda. Esto es extraño. Aunque suene extraño, vayan allí y vean qué se puede hacer. Vamos. Solo me acomodé. Quería estudiar las pruebas de manera Bueno, adecuada. ahora encontraremos nuevas pruebas. Puede que sí o puede que no. Entonces basta de cháchara. Vámonos. Es fácil para ti hablar. Tienes pruebas que no se enfrían en la mesa. Pero para cuando yo llegue, todas ya se habrán evaporado. ¿Se evaporarán? Lo dije en voz alta. Pues sí. Bueno, ya está. Vámonos. Ponte al volante, venga. Ok. Tengo el presentimiento de que volverán a empezar su canción favorita. No hay enemigos, no sé a quién sospechar. Una persona que tiene un montón de dinero en la caja fuerte definitivamente tiene enemigos. Yo digo lo mismo. Está muy nervioso y fuera de lugar ahora, así que hay que aprovechar la oportunidad mientras está caliente. Bueno, suena razonable. Entramos, hablamos y cerramos el caso. Ajá. Ya lo resolvieron. Parece que también lo envenenaron. ¿Sabes? Yo pienso que esto no es intoxicación, es un infarto. Porque así entiendo que el cajón estaba lleno de dinero y se lo llevaron. A cualquiera se le habría parado el corazón con algo así, la verdad. Por los signos externos, es un envenenamiento por ácido cianhídrico. Más detalles. Y se siente un aroma amargo de almendra. ¿Lo sientes? Ajá. Con ese resfriado, ¿sabes? No se siente nada.
¿Y saben qué? Saben, yo también pienso que esto es veneno. O sea, ya hay que tomar estas muestras para analizarlas, porque posiblemente el veneno esté justo aquí. Así suele pasar. Cada quien lo suyo. No, bueno. ¿Cómo te sientes? Honestamente, no mucho. La cabeza me da vueltas. Me parece que ahora no deberías conducir. Tienes fiebre ahora. Es mejor que te quedes en casa. ¿Quedarse en casa? Tenemos 4 víctimas. Marcha. Bueno, todo me queda claro. Su esposa lo convenció. No funcionó la primera vez, pero el segundo intento resultó exitoso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Intrusivos. Ajá. Bueno, la esposa de Novikov está en el hospital. Ay, qué bonito. No, un derrame cerebral. Al enterarse de la muerte de su esposo, se quedó en cama. Creo que ella está fingiendo. Bueno, yo no creo. Hablé con los médicos y ellos dicen que estos síntomas no se pueden actuar ni simular. Bueno, en cierto modo. ¿De dónde había tanto dinero en la caja fuerte? Su empresa vendió recientemente muy ventajosamente una casa de campo. El comprador pagó en efectivo. La esposa quiso guardar el dinero en casa y lo guardaba en la caja fuerte de la oficina. ¿Alguien sabía sobre este dinero? Bueno, la esposa sabía, esta nueva secretaria, pero ambas sufrieron, así que no se las puede sospechar. Lo sabía. ¿Quién es el comprador? Eso no lo sabía, pero sé quién podría tener la información. ¿Y quién? La que está constantemente emparejada con el director es la nueva secretaria. Su empresa vendió recientemente una gran casa de campo. Ajá, ahora esos objetos no ocurren a menudo y este acuerdo iba a ayudar a nuestra empresa a mejorar las cosas. ¿Quién era el comprador? Bueno, en general, al jefe no le gusta mucho cuando se revela desinformación confidencial a personas extrañas. Y nosotros estamos investigando el asesinato de 4 de sus empleados. ¿Qué piensa? ¿Que somos extraños para usted o qué? Se llama Sergei Boiko. Es un viejo amigo del jefe. Se conocen desde los años 90. Bueno. ¿Lo conoces? Sí, él venía varias veces. ¿Qué puede contar sobre él? No nos comunicábamos mucho con él. Bueno, él parece infundir miedo. Te mira no como a una persona, sino como a una presa. ¿Y él tuvo algún conflicto con Novikov, Sergei? No lo sé. Bueno, y la última pregunta. Bueno, la esposa de su jefe dijo que él tenía un amante. ¿Puede que usted sepa algo sobre eso? En general me he puesto como regla no meterme en los asuntos ajenos. Y se lo aconsejo a usted. Y usted sabe, nuestro trabajo es así. Como usted dice, meter la nariz en asuntos ajenos. ¿Entiende? Esto puede ser nuestra primera pista. Boiko realmente puede ser nuestro Entonces, cliente. esperen. ¿Ahora vamos a la casa que compró de Novikov? No, ahora vamos al apartamento. Simplemente me parece que primero vale la pena revisar la casa en sí, averiguar quién vive allá ahora, cómo es el ambiente, ¿no? Primero necesitas aprender y solo después dar consejos a los mayores. Oh, bueno, no somos tan mayores. Yo en sentido figurado. Simplemente si todo este lío comenzó con la compra de esa casa, ahí debe haber algo interesante, En ¿no? primer lugar, iremos a Boiko y después veremos esa casa. Sí, vamos a hablar con Boiko. Y Dania, tú, sí, revisa la casa.
16. Espero que esté en casa. Buenos días. ¿Es usted Olga Boyko? Sí. ¿Su esposa está en casa? No. ¿Puedo entrar a hablar? ¿Y usted quién es? Somos de la policía. Sí, hablar. ¡Habla! Su esposo compró una casa recientemente. Está bien, alto ahí. Alguien te ha engañado. Mi marido no compró ninguna casa. Siempre discutimos esas compras juntos. Espere, por favor. No esperaré. ¿Más preguntas? Hay una cosa. ¿Está segura de que su marido siempre consulta todo con usted? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Usted? Bonita casita. Ajá. Bueno, como la dueña. Buenos días. Hola. Somos de la policía. Tenemos algunas preguntas. Cuidado. ¿Nos permite entrar? En realidad a mi novio no le gusta mucho que alguien venga aquí. Pero ahora no está, así que da igual. Ajá, gracias. Genial. Tienen una casa hermosa. Gracias. A mí también me gusta. ¿Y es suyo? Parada. ¿Estabas filmando eso? Y... Bueno, estoy en shock. ¿Desde hace mucho tiempo es propietario? Aproximadamente 1 semana y media. Todavía ni siquiera he explorado todas las habitaciones. Te han robado en los bancos, ¿eh? No, simplemente me quieren. Es un regalo así. El amor es una gran fuerza. Bueno, al parecer sí. ¿Es su... ¿Diga? ¿Cómo dijo novio? ¿Qué apellido tiene? ¿Novikov o Boyko? Boyko. ¿Qué pasa? Él decía que todo es oficial y que todos los documentos están en orden. La casa está a mi nombre, está todo bien. En cada persona es diferente. Que te vaya bien. ¿Cómo te sientes? Escucha, ¿qué tal si yo cierro y tú descansas? Lo siento. Daña, ¿qué hay? ¿Revisaste los documentos de la casa? ¿Seguro que Boyko la compró? Porque la esposa no tiene ni idea. Bueno, ella no está enterada. ¿Y entonces para qué Boyko le dio dinero a Novikov si vamos a comer croquetas? Hace tiempo que no he estado en lugares así. Me entró la nostalgia. Ajá. ¿También echaron de menos la cámara? No mucho. Recientemente compró una casa de campo. Sí, lo compré. ¿Tú qué? ¿Tienes envidia? Con tu sueldo no podrías comprar uno así ni en 100 años. Pero no lo registró a su nombre. A una conocida. Sí, a una conocida. Espero que eso no sea un crimen. ¿Cómo se ha ganado ella un regalo tan valioso? Bueno, entienden, es una conocida muy cercana mía. Créame, ella lo merece. ¿Su esposa sabe sobre esta compra? ¿Acaso parezco un idiota? Escuche, si le contara a mi esposa sobre todos los regalos que le hago a mis chicas, ella probablemente me habría matado. Así que mejor que no lo sepa. Bueno, es que ahora lo sabe. ¿En qué sentido? ¿Le contaste todo? ¿Para qué? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Acaso es un delito contarle a la esposa sobre las compras de su marido? ¡Eso será un lío! ¿Qué dice?
Lo suponemos. Caray. Y ahora tendré que probablemente comprarle un coche nuevo para que se calme. ¿Un coche? Genial. Pero ustedes pagaron en efectivo con Novikov por la casa. Escuche, ¿por qué debería contárselo? Escuche, pues la membresía no es la única compra que usted ha hecho sin que su esposa lo supiera. ¿Entiende a qué me refiero? Sí, en efectivo. Moneda, denominación. En la moneda nacional, jefes. No sé el idioma. No. ¿Qué? ¿Con qué billetes? Nuevas en general pequeñas. Había billetes de 100, de 50 un poco, un buen montón. Una bolsa o algo. ¿En qué lo entregaron? Bolso grande, azul. Gracias. Todo está bien. Boyko pagó a Novikov en efectivo, con billetes grandes. ¿Y qué? ¿Qué? En la caja fuerte de Boykov había un bolso bastante voluminoso con dinero. No se puede sacar eso de una oficina sin que nadie se dé cuenta. Hay que hablar con la seguridad. En realidad no tenemos la tarea de revisar cada bolso. ¿Hay cámaras en la entrada? Podemos ver la grabación. Sin el permiso de la dirección, no. ¿Y esto? Una buena cualidad, la determinación para decir no. ¿Sabes? Esa es una señal de un hombre verdadero. Comprensión de lo que es estructura, subordinación, reglas. Escuela antigua. ¿Practicas algún deporte? Bueno. Entonces, bien, comprendido. ¿Entiendes? Si hay algún retraso o impedimento, entonces el ritmo se perderá y este asunto en ella se desmoronará. Y estoy segura de que tan inteligente y una persona fuerte como usted nunca lo permitiría. Pienso a dónde ir. Bien, espere un segundo. Ahora lo reviso. Esto no puede ser. ¿Qué pasó? El día de la escucha la cámara no funcionaba. ¿Y dónde está el guardia ahora? Necesito hablar con él. Ese día no volvió a trabajar. Dice que se enfermó. Sí, alto. Dime honestamente, ¿cómo te sientes? Me enfermé, estoy cansada, pero completamente integrado. ¿Estás segura? Bueno, ya no completamente, pero 79% sí. Y ahora mira esta situación desde afuera y dime con sinceridad, ¿deberías ponerte al volante o no? Bien, entonces así, el guardia no contesta el teléfono, alejó a la bebés. Ahora no. El asesino no está aquí. No ha estado aquí. Dime, ¿aquí realmente no había nadie más?
Si es así, abuelo, ve por el dinero. Tal vez los escondió en algún lugar. Hay que golpear las paredes con un martillo y revisar todos los cajones. Y todo el dinero tampoco estaba aquí. Extraño. Quedó un zapato y el guardia, por haber apagado las cámaras y cerrado los ojos, recibió un poco de dinero y vodka envenenado. Exactamente, nadie sospecharía de un Magarich y entonces se envenena. Y tenemos un testigo menos. Apaga el experto. ¿Y bien? ¿Hay ácido cianhídrico en el vodka? ¿Nuestro asesino se ha ido o se dispersó? Gracias. Propongo empezar desde la caja fuerte. La caja fuerte es bastante complicada. Abrirlo no es tan fácil. El código fue roto, así que lo hizo un profesional. Creo que es alguien conocido de Novikov de los años 90. El código no fue violado. Hola. ¿Y cómo abrieron la caja fuerte? O lo vio alguien o alguien se lo dio al asesino. Gracias. Llamaron de la empresa de Novikov. Alguien intentó entrar en la oficina del director. ¿Intentó o entró? Intentó. Dice que el guardia lo asustó. Entonces quedó algo importante allí. No lo notamos. Hay que buscar más. Escuchen, ¿qué estamos buscando aquí todos? Buscamos algo que pueda despertar alguna sospecha. ¿Y qué nos causa sospechas? Siéntate. Esto es lo que estábamos buscando. Escuchen, creo que el asesino realmente pudo ver el código de la caja fuerte, porque la cámara estaba mirando hacia ese lado. La pregunta es solo quién la colocó allí. Es seguro que fue alguien del personal. Es lógico. El asesino tenía acceso al despacho del director. Y todavía lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Va a volver por la estatuilla con la cámara? Puede ser. Claro, los investigadores son sagrados. Ya más de uno ha caído en eso. Y establecer vigilancia. Ajá. Buenos días. Buenos días de nuevo. ¿Querías algo? Y nosotros queríamos preguntar, ¿es su estatuilla? Sí. Solo vine a regar las flores. Ay. Bueno, miren, ¿por qué se ofenden así? Miren, lo grabé todo. Genial. ¿Qué? Pues, ¿por qué hace así? Bueno, ataque a un oficial de policía en ejercicio. Artículo 345. Bonus. Canta. Pues solo tomé esa estatuilla como recuerdo. ¿Cómo iba a saber que había una cámara en ella? ¿Y usted no sabía? No. Me preguntaban si nuestro director tiene un amante. Pues sí, soy yo. Qué interesante. A nuestro director probablemente lo mató el guardaespaldas. Bueno, él estaba enamorado de mí. Tenía celos. Amenazó con matarlo. Bueno, ustedes me acusan en vano. ¿Qué tengo que ver yo aquí? En resumen, creo que todo fue así. O te enteraste de que tu director tenía una gran suma de dinero en la caja fuerte. Sedujiste al guardia. Dijeron que compartirías el dinero con él y él instaló la cámara, ¿verdad? Luego averiguaste el código de la caja fuerte y decidiste que era el momento adecuado para envenenar al director. Pero el primer intento fue fallido y el segundo intento fue más exitoso. El guardia, no el director, era su amante, ¿verdad? Bueno, usted para ser la amante del director realmente no lo parece. No pueden probar nada. No tienen pruebas. En su lugar de trabajo anterior, de manera misteriosa e inesperada, falleció el autor. Eso ha desaparecido una gran suma de dinero.
Estoy seguro de que murió por ácido cianhídrico. Créame, encontraremos pruebas. Oh, vamos a tomar fotos. Esto estará bien. Tal vez no para usted, por supuesto, pero estará bien. Me parece que sabes las razones de su estado. Yura hizo una travesura. Llenó el enfriador con vodka. ¿Para qué? Bueno, él dijo qué tipo para la presentación. Pues Sofía habló de su té con esta cosita. Bueno, y... ¿Por qué no dijiste? No quería entregar a Yura. Quiere ser un tonto, pero es nuestro. Él realmente es un inútil. Hay que llamar un taxi. Pero no es necesario. Él es un Ram. Vámonos. Hola. ¿Sofía se ha ido ya? Por cierto, ¿y yo por qué querría beber contigo? Realmente les digo, ¿saben que bebo esta agua de la izquierda? Tengo mucha sed. Oh, por fin, a nuestra salud. Algo tiene un sabor raro el agua. Es un laxante. ¿Qué? ¿Qué laxante? Muy efectivo. Acción emocional. Ya. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, tú! ¡Oh, madre que corté! Corre, Yuri, corre. Alguna cosa.